Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy lunes, un día más de la cuarentena, de estar iniciando este año lectivo pues a la distancia, a pesar de los inconvenientes, pues estamos aquí para cumplir con ustedes, cumplir con todos los objetivos que tenemos planteados a pesar de la crisis sanitaria. Sin embargo, esto no nos va a detener ni nos va a impedir continuar con nuestro deber, y también ustedes que sé que están muy entusiasmados de iniciar este año lectivo, pues una adversidad o una prueba que nos pone la naturaleza o las fuerzas divinas para poder encomiarnos y superar esta difícil situación. Como un país, todos juntos, pues tenemos que alzarnos ante la adversidad y seguir adelante. Y por ello, pues estamos aquí un día más para esta clase de relaciones internacionales en la que en esta día, en esta oportunidad, pues vamos a retomar algunos de los puntos que habíamos quedado y que dándole continuidad al programa que le hemos planteado a través de la plataforma y que ya ustedes lo tienen. Y recordarán que la semana pasada estábamos analizando los elementos del Estado, ¿no? En donde existen cuatro elementos fundamentales que son el elemento de la soberanía, el elemento del gobierno, la población, del territorio. Y yo les había dejado una lectura interesante de cómo se comporta el Estado en los tiempos actuales, la temporaneidad, ¿no? Una lectura interesante del libro del panameño profesor Harley Mitchell, que es bien interesante y del cual vamos a ir tomando algunos capítulos para dando ese estudio comparativo de lo que es el Estado en base a nuestras teorías que a lo largo de los años han predominado, pero que hoy vivimos una realidad distinta, una realidad globalizadora que cambia un poco la concepción del Estado moderno. Entonces, en función de eso, conociendo los elementos básicos y fundamentales del Estado, vamos a retomar hoy por hoy, en función de esos fundamentos, dándole continuidad al plan, el tema básico de las relaciones internacionales en la que descansa ese vínculo o esa conexión que tienen los estados, ¿no? Cómo se argumenta, cómo se estructura que un estado mantenga una relación con otro estado, ¿no? En ese contexto, pues hoy vamos a abordar dos temas importantes, básicos. Por un lado, pues aprender el concepto de la política exterior, y por el otro lado, la base del poder de esa política exterior, dónde descansa la política exterior y para qué se ejecuta una política exterior y qué hacemos o cómo se sostiene una relación internacional entre los estados. Pues fundamentalmente es la temática que queremos abordar en el día de hoy, en donde distinguir fundamentalmente lo que es política exterior de lo que es relación internacional. ¿Sí? Bien, eso es lo que queremos abordar y eso es lo que vengo a traerles a ustedes hoy en nuestra clase puntualmente. Bien, empecemos, ¿sí? ¿Me parece? Muy bien. Bueno, como primer punto, pues tenemos que definir lo que es política exterior. Ustedes dirán, política, los políticos, el concepto tradicional de política que la conocemos, que viene de los tiempos de la antigua Grecia, ¿no? La antigua Atenas, que nos hablaba que la política es la búsqueda del bien común. Interesante, muy romántica esa definición. Sin embargo, la política, dependiendo del enfoque que le queramos perseguir, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de políticas.
La política no solamente es la política que desarrollan los partidos políticos, los partidistas, sino que la política es un conjunto de decisiones que se toman y de acciones que hay que ejecutar. ¿En qué? ¿En base a qué? ¿O para qué? Pues precisamente el concepto romántico que nos decía los griegos de la búsqueda del bien común. Entonces, así vamos a distinguir que hay política agropecuaria, política económica, política monetaria, política de salud pública, un conjunto de acciones y decisiones que han de tomar para esa búsqueda del bien común. Bien, ahora, ¿cómo lo aplicamos en el caso de la relación que tienen los estados? ¿Qué tipo de política es cuando un estado toma una decisión que afecta a otro estado? Pues cuando hablamos de esta relación que hay entre diferentes estados, entre diferentes territorios que tienen un conjunto de personas llamada población y que tienen una representatividad a través de un gobierno y que toman decisiones dentro de una autonomía llamada soberanía, ese estado interactúa con otro estado bajo los mismos elementos, bajo los mismos conceptos, y esa forma de relacionarse o de contactarse es a lo que definen algunos autores como la llamada política exterior, ¿sí? Que es la que le va a dar el canal o la vía para estrechar una relación internacional. ¿Estamos claros? Una cosa es la política exterior, una cosa es las decisiones que toma ese gobierno para entonces acercar o distanciar también una relación con otro estado. Y es así como definamos lo que es política exterior, ¿vale? Permítanme un momentito, ¿no? Bien. Lo que es política exterior. Y esto lo vamos a conocer como el concepto, es el conjunto, conjunto de decisiones y acciones de un gobierno en sus relaciones con otros estados, otros actores dentro de la escena internacional, con el objeto de definir, promover, desarrollar y defender los intereses y valores que tiene ese estado dentro de la comunidad internacional. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son los intereses que tenemos como estado en medio de una comunidad que está integrada por otro tipo de estados? Entonces, esa relación que nosotros podemos establecer con otros países, en donde nos va a dar esa definición de relación internacional, tiene que aplicarse, tiene que ejecutarse a través de un conjunto de decisiones y de acciones que debe provenir de nuestro gobierno o del gobierno del estado vecino o del estado distante, pero van a tomar decisiones y acciones que nos van a afectar a nosotros como país. Y nosotros vamos a tomar decisiones y acciones que también van a afectar a otros países. Es así entonces, en base a ese conjunto de acciones y decisiones, es que se establece una relación y un vínculo con los demás países, que es lo que conocemos como relación diplomática o relaciones internacionales. Ahora bien, una cosa es ese concepto de la política exterior versus el concepto de relación internacional. Y vamos a distinguirlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos nuestro concepto de política exterior, que lo vamos a entender nosotros vamos a basarnos en nuestro texto fundamental, que es la Constitución Política de la República de Panamá. Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, define cómo nosotros vamos a trabajar o cómo nuestro Estado, cómo nuestras autoridades van a actuar en base a una política exterior. ¿Y qué nos dice? Bueno, brevemente les relato o les leo que el artículo 184, numeral 9 de la Constitución Política de nuestro país establece una serie de atribuciones al presidente de la República. Y en este artículo 184, numeral 9, se refiere puntualmente a la atribución de dirigir las relaciones exteriores
celebrar tratados y convenios internacionales, los cuales serían sometidos a la consideración del órgano del legislativo y acreditar y recibir los agentes diplomáticos y consulares. Es decir, el presidente de la República de Panamá, su atribución en materia de política exterior es dirigirla. O sea, él tiene la potestad como presidente de dirigir la política exterior, de asumir y tomar las acciones y decisiones pertinentes para que los valores e intereses del Estado panameño se hagan sentir dentro de una comunidad internacional. Ahora, la gran pregunta que yo les planteo y que todos nos planteamos es, ¿cuáles son esos valores y cuáles son esos intereses del Estado panameño con respecto a la comunidad internacional? ¿Qué intereses perseguimos nosotros como país frente a nuestros vecinos, estados vecinos, o también frente a los estados que aún estando más distantes, pues de alguna manera mantienen algún vínculo con nosotros y del cual nosotros sostiene algún tipo de interés? Entonces, es nuestro presidente constitucional, tiene esa atribución o esa función de dirigir nuestras relaciones exteriores. Dirigirla. ¿En base a qué? En base a la promoción, desarrollo, protección, defensa de nuestros valores e intereses en medio de una vorágine de más de 200 países en el mundo. 200 países en el mundo, y nosotros somos un pequeño estado de escasamente 75.000 kilómetros, comparado con Brasil, Estados Unidos, Rusia, China, Canadá, que son los 5 países de mayor extensión territorial en el planeta. Pues nosotros somos un país pequeño. Sin embargo, si tú comparas Panamá con Uruguay, tenemos prácticamente la misma población y también la misma superficie. Pero si nos comparamos Panamá con Haití, o con El Salvador, o con Paraguay o Bolivia, Panamá tiene una posición de ventaja porque tiene un mayor Producto Interno Bruto, o un desarrollo económico mucho más elevado que estos países. Entonces, en frente a estas realidades, en donde en medio de este concierto de naciones tenemos países en la que tenemos una desventaja, ya sea territorial o en cantidad de población, también tenemos también nos podemos comparar con otros países en los cuales nosotros tenemos una mayor ventaja, no solamente en tema de población, sino también en tema de economía y de tamaño de nuestra economía. Y también tenemos países donde podemos compartir intereses similares o de mutuo beneficio, en consideración de que somos países quizás muy similares o muy parecidos, ¿no? Por poner un ejemplo, el caso de la República Oriental del Uruguay, ¿sí? Con respecto a Panamá, tenemos la misma cantidad de población prácticamente, en una casi igual extensión territorial. Creo que Uruguay es un poco más pequeño, pero en general es prácticamente lo mismo. Bien, ahora, tomando en cuenta esta atribución que tiene el presidente de la República de dirigir nuestras relaciones exteriores, entonces veamos lo que se define como relación internacional o una relación diplomática, que también para el efecto es lo mismo. Y bueno, en este contexto, las relaciones internacionales se consideran o se conciben como una institución mantenida entre dos estados sobre la base del consentimiento mutuo, con la finalidad de representar, proteger, protección de sus intereses, negociar, informar y fomentar la cooperación existente entre el sujeto que se acredita como el sujeto que recibe o el estado receptor. Es decir, que las relaciones internacionales, para que se sostengan, tiene que haber un beneficio mutuo, o debe haber un consentimiento mutuo entre un estado que se acredita y un estado que recibe, pues es receptor. Y es ahí donde se establecen la mayor cantidad de cooperación internacional, en donde un estado apoya
al desarrollo o a la colaboración del otro Estado. Pero cuando estamos en medio de esta cooperación internacional, la máxima y la premisa de toda política exterior es desarrollar, promover y defender los intereses del Estado en medio de la comunidad internacional. ¿Cuál debe ser la política exterior de un Estado acreditante? ¿Y cuál es la política exterior de un Estado receptor? Panamá, ¿cómo usted lo definiría? ¿Como un Estado acreditante o un Estado receptor? Un Estado que recibe. ¿Qué es un acreditante? Un acreditante básicamente es un Estado que otorga, que beneficia, que da, que entrega, que aporta, que ayuda, ¿no? Y el Estado receptor es el Estado que recibe esa ayuda, que pide esa ayuda, ¿no? Entonces, en función de ello, la política exterior se va a ir definiendo en base a ese consentimiento mutuo que hay entre los estados. Pero hay un vínculo, hay una relación ya afín. Pero para llegar a esa relación afín, tiene que haber habido una toma de decisiones y una toma de acciones para definir qué tipo de Estado vamos a actuar o cuál va a ser nuestro rol en medio de la comunidad internacional. ¿Estamos claros? Bien. Nosotros, en función de ello, y como he señalado, básicamente la Constitución de la República otorga este poder al presidente de la República, ¿no? Esta atribución. Ahora, esa atribución o la política exterior nuestra se tiene que desarrollar y se tiene que aterrizar, más allá del espíritu de que el presidente es el que la dirige, pues tiene que haber un equipo en donde la va a ejecutar diariamente y va a llevar a cabo las tareas y las misiones que se necesitan para darle sostenimiento a esa relación internacional. Por ejemplo, Panamá tiene relación internacional o vínculos de mutuo beneficio, consentimiento de mutuo beneficio prácticamente con todos los países del mundo, prácticamente, no todos. En cada país donde hay una embajada o una representación diplomática de Panamá es porque hay una relación internacional. Ahora bien, habrá estados en donde Panamá no tiene una representación diplomática. Por ejemplo, en la mayoría de los países de África, Panamá no tiene un agente representante, un embajador o un cónsul. Pero en casi todos los países del continente americano, Panamá tiene una relación internacional o diplomática marcada por la presencia de un funcionario nuestro a cargo de la defensa de nuestros intereses en ese otro estado. Y es así como a través de la Ley 28 de 1999, en el artículo 2, el presidente de la República dirige esas relaciones exteriores y determina la política exterior del Estado panameño con la participación del canciller de la República, del ministro de Relaciones Exteriores. Y eso se desarrolla a través del artículo 2 de la Ley 28 del 99, que es el instrumento legal que crea nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo organiza y lo estructura, ¿no? Ahora bien, dentro de esta Ley 28 de 1999, pues podemos señalar en el artículo 3 dos numerales puntuales que me interesaría que ustedes analizaran, que estudiaran y le metieran mente a estas dos excertas que acabo de extraer del artículo 3. Vamos a señalar el artículo 3, numeral 2 y el artículo 3, numeral 7. Y veamos qué dicen cada uno de ellos. Bien. El artículo 3, numeral 2 dice, como atribución del ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Del canciller, proteger y defender, y promover los intereses del Estado panameño en el ámbito internacional, así como los derechos de los nacionales que se encuentren en el exterior, en coordinación con las diferentes instituciones gubernamentales cuando, de acuerdo a la legislación nacional,
la responsabilidad recaiga sobre ella. ¿Vamos claro? Bien. Un ejemplo de esto. En medio de esta crisis del COVID-19, que hemos estado viendo ya incesantes noticias y reportes, al inicio, cuando esto todavía no había estallado, ni estaba en medio, pues, no estaba en la situación que nos encontramos ahora, sino fue en la primera semana cuando se da el primer caso. Hubo un ejemplo muy claro en donde el Estado panameño interviene para precisamente defender los intereses de los nacionales o proteger a los nacionales en cualquier parte del mundo. Y fue el caso de unos estudiantes que estaban en la República Popular de China y que en medio de la cuarentena se quedaron varados, ¿no? Y no había forma de cómo sacar a esos estudiantes panameños de la República Popular de China y volverlos a traer a casa porque los vuelos estaban cerrados, los vuelos de entrada a China. Hubo una misión humanitaria en donde el gobierno ucraniano negocia con el gobierno chino para sacar a sus nacionales ucranianos de la República Popular de China. Y es ahí en donde el ministro de Relaciones Exteriores panameño hace una intervención para poder procurar que en ese avión ucraniano pudiese abordar panameños que pudieran salir de la República Popular de China en medio de esta situación de emergencia sanitaria mundial. Y esa gestión que hace el canciller es precisamente un deber y una función que le atribuye este artículo 3.2. Defender y proteger a los nacionales que se encuentren en cualquier punto del exterior o en la comunidad internacional. Interesante, ¿no? Vale. Eso va en desarrollo puntual de nuestro artículo 184, numeral 9 de la Constitución. Va alineado totalmente. El otro artículo que le quiero señalar como ejemplo es el artículo 3 de esta misma ley 28 de 1999 en su numeral 7. ¿Y qué dice el artículo 3, numeral 7 de la ley 28 del 99? Bueno, que el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, tiene como función fomentar la cooperación técnica internacional hacia la República de Panamá y canalizarla al ministerio competente con la finalidad de asegurar la coherencia de las políticas respectivas. A ver, muchachos, analicen muy bien este artículo 3.7 y respóndanse a esta pregunta en función de esta función que se le atribuye al canciller. Panamá, en función de este artículo 3.7, ¿es un estado acreditante o un estado receptor? ¿Cuál es el rol de Panamá en la comunidad internacional? ¿Es un estado acreditante o un estado receptor dentro de sus relaciones internacionales? Se lo dejo de tarea para que lo analicen y piensen. Métanle en mente a este artículo y vamos a discutirlo más adelante. Bien. El otro punto que también tenemos que definir en base a esto ya que estamos observando es la base del poder dentro de la política internacional o dentro de la política exterior de un país. ¿Dónde radica el poder para la toma de decisiones y acciones en función de esa relación que tiene el Estado con los demás estados vecinos? Bueno, en teoría, nuestro poder debe estar basado en nuestra Constitución, en base a nuestra soberanía. Sin embargo, quiero rescatar un extracto del capítulo 5 del Estado-Nación acorralado que nos plantea el doctor Harding Mitchell, en su obra Transformaciones del Estado, en donde él plantea algo interesante. La base del poder de un Estado-Nación ya no está en nuestras leyes y en nuestro organismo
nuestro orden jurídico interno, nuestra soberanía. Y miren lo que nos señala o nos advierte en este sentido. Abro comillas y cito. La abertura de las fronteras nacionales, sumado a la desregulación múltiple, ha contribuido a la unificación de los mercados en un único sistema económico de extensión mundial. Y esto no es otra cosa que la globalización. Ha supuesto la pérdida de la autonomía de decisión de los gobiernos y por consiguiente la merma de las prácticas políticas democráticas convencionales, la lógica y la dinámica de la sociedad global hace surgir nuevos órdenes normativos que ponen en crisis los sistemas de derecho. ¿Qué nos quiere decir el doctor Mitchell en esta cita? Que a diferencia de lo que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestra historia, de que cada estado es soberano, de que cada estado tiene la autodeterminación de decidir su propio destino, es quien debe tomar sus decisiones y acciones en base a lo que dice su constitución y su política exterior, ahora nos suma un elemento que está por encima quizás y supedita quizás las decisiones del Estado. Y es precisamente la corriente globalizadora que todos los estados del mundo, en algunos casos, algunos estados más dominantes que otros, imponen la fuerza del mercado en las decisiones de cada estado. Ahora, detrás del poder político o del poder gubernamental hay una tercera fuerza, una fuerza superior que dirige y conduce a estos poderes del Estado, que es en función de estos los que entonces van a tomar decisiones y acciones. Bueno, para descubrir esta anécdota o esta interrogante de a qué nos estamos refiriendo, pues yo les voy a dejar por el momento una nueva asignación para la entrega de la próxima semana. Pero es puntualmente una lectura y un repaso a los textos que hemos citado en el día de hoy. En primer lugar, deseo que hagan un estudio, una lectura concienzuda de la Ley 28 de 1999 sobre la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Ley 28 del 99. Eso está en la página Infojurídica, la pueden encontrar, o también en la página de la Asamblea. Ustedes buscan la Ley 28 del 99 y la van a encontrar en un formato PDF. Bien, también les voy a facilitar el capítulo 2 del libro del Dr. Mitchell, que es Transformaciones del Estado, y este capítulo, es el capítulo 5, ¿no? El capítulo 5 de Transformaciones del Estado se titula El Estado-Nación Acorralado. Van a hacer una lectura de este texto y van a reflexionar al respecto, ¿no? Van a hacer un análisis y una reflexión y me lo van a detallar en un escrito de 150 palabras y se va a entregar el próximo 16 de abril a más tardar a las 10 de la noche. Antes de las 10 de la noche espero recibir sus documentos el próximo 16 de abril en 150 palabras. Tiny Roman 12, un espacio 1.5, algo básico y elemental, pero en 150 palabras ustedes me van a plantear una reflexión sobre el Estado-Nación acorralado, que es fundamentalmente el texto pues, del doctor Harley Mitchell, ¿no? Harley Mitchell. Y por último, también a modo de reflexión y de análisis de parte de ustedes, les voy a plantear una noticia de una situación que ocurrió entre el gobierno de España y el gobierno de Turquía, en medio también de esta situación de la pandemia COVID-19. Y es que el Estado español había encargado y había pagado
una cantidad considerable de respiradores para atender la necesidad de salud sobre los estados de Navarra y Valencia y de Cataluña. Habían comprado un equipo médico para poder atender la necesidad de atención de salud de sus ciudadanos, los españoles. Sin embargo, el gobierno turco, como son los fabricantes de los respiradores, por alguna extraña razón, alguna situación, ocurrió que retuvo estos respiradores. Los invito a leer la noticia y a investigar qué fue lo que sucedió y cómo logra España convencer al gobierno turco para que entregue los respiradores que habían sido pagados desde un inicio. Bueno, muchachos, por el momento y por el día de hoy, dando continuidad y dándole espacio a esta materia de relaciones internacionales y con la temática de hoy sobre el concepto de política exterior y relaciones internacionales y algunos ejemplos que quiero que lo analicen, vamos a dar por concluido el día de hoy de nuestra clase. Ha sido un placer nuevamente contactarme con ustedes, espero que se encuentren bien, cuídense y cuiden a los suyos. Chao.